Muy bien, el siguiente par tenemos cover y covert. Ambos significan lo mismo y el primero es un verbo. Esto significa cubrir y este de acá significa cubierta. Es el sustantivo. Entonces tenemos cover y covert. Muy sencillo. Muy bien, aquí tenemos esta siguiente situación. Tenemos true, truth y la última la he puesto para que se den cuenta de lo que está pasando acá, que yo había también lo estaba escribiendo incorrectamente y coloqué esta última aquí, ya les voy a explicar. Esto significa verdad, pero tenemos este caso true, es un adjetivo, por ejemplo, true feelings, ¿sí? Sentimientos reales. Y truth es la verdad como un sustantivo. This is the truth. Ahora, el último lo he colocado porque es verdaderamente, que se refiere a este caso. Yo lo había estado escribiendo mal. No sé cuántas veces habría cometido este error, pero por ejemplo, digamos, truly I tell you. Por ejemplo, en la Biblia menciona esa palabra, ¿no? Yo lo había estado escribiendo como así, que viene de true. Truly I tell you. Verdaderamente o de verdad te digo. Entonces, gran error. No me había dado cuenta que no se escribe con la E. Y lo quise poner aquí para que ustedes también no vayan a caer en el mismo error. Muy bien. Ahora tenemos estas tres palabras. Spurt. Vamos a ver, en este de acá, la pronunciación lo podemos ayudar de nuestro sitio web. Spa. Es un poco más abierta la boca. Spa. ¿Sí? Y tenemos spur. Vamos aquí a copiar esto. Spur. Es un poco más cerrada la boca. Spur, como una O. Este es spar y spur. Y la última, spurt. ¿Sí? Y simplemente aumentamos la T. Spurt. Entonces vamos a ver el significado de estas palabras. Tenemos spur. Esto se refiere a un palo, como un mástil. No es exactamente un mástil porque un mástil en inglés es mast, pero es como un soporte, como una viga, spar. Entonces, sí, eso denota ese objeto. Y spur, hay una palabra, una frase que les voy a indicar. Es muy común en inglés decir esto. Spur es, el significado de spur es espuela o espuelazo. Espuela. Como la espuela que uno tiene en una bota, por ejemplo, ¿no? Eh, hay una frase en inglés que es muy común. Se dice on the spur of the moment. ¿Sí? Quiere decir en el calor del momento. O una situación cuando uno dice algo sin querer por el momento en el que está en el agitamiento. Entonces es muy común escuchar esta palabra. Si usted está aprendiendo inglés y en alguna conversación quiere incluir esta palabrita, esta oración, pues va a impresionar a la gente, va a decir, tiene buen vocabulario, sabe algunas palabras este señor. Entonces, sí, en el calor del momento dije esto. ¿Sí? On the spur of the moment. O pasó esto o pasó aquello. O ella se comportó de esa forma en el calor del momento, por un momento.
¿sí? Entonces, una frase muy común que me gusta que la sepan. ¿Sí? Y spurt es, como lo ven acá, es un chorro. Por ejemplo, blood spurt es un chorro de sangre, ¿sí? Y es un verbo. eh, entonces, es muy sencillo, ¿no? O water spurt, ¿sí? Es un chorro de agua, chorro de sangre. Sí, es una palabra muy común, entonces sí la van a escuchar varias veces, ¿no? En un documental o cosas así, películas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Cada una, cómo se escribe, qué significa y que lo pueden confundir muy fácilmente. Siguientes, tenemos estas dos, que la una es un sustantivo y el otro es un verbo. Entonces, muy parecido a como yo les había indicado antes, por ejemplo, con address y address, ¿sí? El acento va a denotar qué es lo que usted está diciendo. Entonces tenemos record, que es el registro, y record, el acento más al final, record, que es registrar, ¿sí? Record y record. Hey, por ejemplo, um, put this in record. Put this in record. Sí, ponlo en registro. Siguiente par. Tal vez no les parezca muy parecida a la palabra, pero les quiero dar aquí mi experiencia, que es lo que me pasó hace un tiempo. Estaba yo yendo a dar un pequeño asunto de seguridad, un tema de seguridad en un grupo, en el trabajo que estaba. Y iba a hablar yo de un gas que puede causar problemas al inhalarlo. Pues no van a creer que me confundí y no sabía cómo tenía que pronunciarlo. Más o menos, yo creo que sí he estado seguro de cómo se escribe, pero la pronunciación me falló y yo estaba pronunciándolo como así. Annihilation. Sí, annihilation. Veamos en nuestro sitio web la pronunciación. Annihilation. Annihilation. ¿Sí? La A es que pronuncia como un poquito como la E. Annihilation. Annihilation es aniquilación, como en una guerra. ¿Sí? Aniquilación. Y esta de acá, inhalation. Veamos la pronunciación de esta correcta. Inhalation. Inhalation. ¿Sí? Inhalation. Este de aquí es inhalación, inhalar. ¿Sí? Entonces, ya les digo, tal vez no se parezca en la escritura, pero la pronunciación les puede generar un poco de confusión. Y como me pasó a mí, me gustó ponerlo aquí para que se den cuenta. Y ojalá no tengan ustedes el mismo problema, ¿no? Siguiente par. Tenemos contempt. ¿Sí? Muy sutil, muy sutil la diferencia de la pronunciación. Básicamente solo con la M. ¿Sí? Content. Cuando ustedes pronuncien esto, tengan un poco de cuidado porque las palabras de estas dos no tienen ninguna parecido. No tienen nada que ver. Content es contento o contenido. I am content. I am content. I am content. Estoy contento. Pero contempt es una desdén, desprecio.
¿sí? Es un desprecio. I feel nothing but contempt toward him. I feel nothing but contempt toward him. Hacia él. No siento más que desprecio hacia él. ¿Sí? Entonces, muy parecidas las palabras, pero no tienen nada que ver el una con la otra, ¿no? Mucho cuidado ahí. Ok, muy bien. ¿Van ustedes a creer que se pronuncia hopping y hopping? No. Veamos de dónde viene esta. La primera viene de hope. ¿Qué significa hope? Significa esperanza, ¿no? Esperanza. Y la otra viene de hop. Entonces aquí sí se pronuncia hopping. Hop es salto. ¿Sí? Entonces, un par de palabritas críticos donde se puede cometer el error. Hopping, saltar, saltando. Hoping, esperando, con esperanza. Viene de eso, a eso se refiere, ¿no? Esperanza. I'm hoping, ¿sí? I'm hoping this is gonna work. I'm hoping this is going to work. Espero que funcione. ¿Sí? Siguiente par. Gurgle y gargle. Gurgle es gruñir, gruñir. ¿Sí? Y gargle es gárgaras. Simple aquí, pero muy parecidas estas dos palabras, ¿no? Reckon, reckon. Sí, vamos a ver si existe alguna diferencia entre las dos pronunciaciones. Aquí no aparece, pero la primera se refiere a reconnaissance. Es lo que se utiliza en el ejército para ir a reconocer un lugar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un reconocimiento. Entonces, se utiliza la forma corta. En inglés hay muchas palabras que las acortan, pero en realidad es una palabra más larga. Entonces, reckon viene de reconocimiento. Y reckon, esto es calcular. Puede también significar como, sí, calcular o apreciar, pero en el sentido de que está uno pensando, haciendo un cálculo en la cabeza, ¿sí? De lo que puede ocurrir. Veamos si es que acá existe la pronunciación de esa. Reckon. Reckon. Sí. Reckon es una palabra que mucho la veo que se usa en el lenguaje antiguo. Más que todo lo he escuchado mucho en el estado de Texas. ¿Sí? Por ejemplo, en una película alguien va a decir, What do you reckon? What do you reckon? ¿Qué tú piensas? Y el otro responde, reckon this is the right way. Esta es la forma correcta. ¿Sí? Entonces, si son palabras comunes, seguramente mi intención con esto es indicarles que estas palabras pues se escucha en películas y cosas de como no lo he escuchado en alguna conversación, pero sí me gusta indicarlo para que vean que cómo es el uso de estas palabras, ¿no? Siguiente parte tenemos grant y grand. Grant y grand. ¿Cómo creen que se escribe abuelo? Sería así. O tal vez así. Como ahí ven con ya la roja, entonces
Ya sabemos que no es con la T, ¿no? La primera se refiere, grant, se refiere como a otorgar. I grant you, es un verbo, ¿no? Grant you my money, mi dinero, por ejemplo, money. Que hablando de eso, grant también quiere decir dinero. ¿Sí? Un regalo. Por ejemplo, acá en Estados Unidos hay entidades que dependiendo de su situación económica y lo que quiera, a veces el municipio o la ciudad le da a usted le otorga un grant, un dinero, pero es para que lo utilice de cierta forma, ¿no? Y el otro, grand, es básicamente grande, ¿no? Podemos mirar acá. Y se refiere, es un adjetivo, ¿no? Grand, magnífico, por ejemplo, grandioso. Por ejemplo, a grand entrance, una entrada magnífica o grande, ¿sí? Este par de palabras también les puede confundir. Bridal y bridal. Aquí se pronuncia esta como está pegada la L y la D y la L, casi como que fuera una T. ¿Sí? Bridal. Bridal. Y esta, bridal. Bridal. Bridal y bridal. Casi se pronuncian iguales. Bridal significa novia. ¿Sí? Como cuando se va a casar una pareja, novio y la novia. Este es la novia. Y este de acá se refiere al freno del caballo. Me disculpan porque hay gente que está en el deporte o en la situación de caballos y saben más. Entonces debe tener un nombre específico. Aquí la traducción lo pone como brida. Pero básicamente es ese metal que le colocan en el hocico del caballo que actúa como el freno. ¿Sí? Siguiente par. Rat Pack y Pack Rat. Este de aquí lo he querido colocar porque lo he usado mucho en conversaciones con amigos y cosas así. Y lo he confundido con esto. Rat Pack cuando he querido decir Pack Rat. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Rat Pack significa cuando en el ejército le dan a usted una maleta con raciones. Eso es un Rat Pack, un rations. A eso se refiere rat, de raciones. Y paquete con raciones. Pero Pack Rat es una persona, no sé si en español existirá una palabra similar, pero es una persona que acumula cosas por muchos años y las tiene ahí guardadas. No hace nada con eso, simplemente va acumulando, 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 acumulando. Entonces a veces por broma, cuando yo he hablado con amigos, le digo, cierta persona guarda cosas no las necesita. Y esta persona para que me entiendas mejor, esta persona es un pack rat. ¿Sí? Entonces a la persona ya entiende en la conversación. ¿Sí? Ah, dice aquí que una persona que acumula cosas innecesarias, ¿sí? O objetos innecesarios. Muy bien. Siguiente par, que es relacionado a altura. Height, ¿sí? Y height, que es altura, pero esto es el sustantivo. Y este de acá es el adjetivo, ¿verdad? Entonces, yo no me había dado cuenta que también había estado cometiendo un error
hace mucho tiempo y lo había estado escribiendo como, cuando quería decir la altura, había estado escribiendo así, height, ¿sí? Pero en realidad quería decir height, la altura, ¿sí? Entonces para que tengan cuidado con esas palabras también. Este par de palabras también es interesantes. Holy, holy. En realidad esta se pronuncia holy. Y esta se pronuncia holy. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Holy, este de aquí es santo o santa. Y con doble L, holy, es una planta, veamos la traducción específica de esto. Una valla, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, hay que tener cuidado ahí de no confundir. Entonces, hablando de eso, por ejemplo, el famoso Hollywood. ¿Cómo se escribe? ¿Hollywood o con doble L? ¿Ah? Pues se escribe Hollywood. ¿Sí? Entonces, hay gente que esto lo traduce como el bosque santo. He escuchado a gente que comete ese error y no se dan cuenta que en realidad se está hablando de una valla, holy. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Estas palabras siguientes se parecen mucho. Les voy a explicar también el error que yo estaba cometiendo. Estaba yo confundiendo esta palabra cuando en realidad quería decir esta palabra. No sabía que se escribía diferente. Este de aquí se refiere a una cerveza que se pronuncia draft. Draft. Se refiere a cerveza de barril. Muy famosa en los bares o en restaurantes. Cuando uno no quiere una cerveza de marca o de botella o de lata, pide una cerveza de barril y se dice draft beer. ¿Sí? Draft beer. Entonces yo pensaba que se escribía como draft y siempre lo tuve así. Por muchos años pensaba que se escribía así. Y la última, muy fácil, pero se parece a la primera, se pronuncia drought. Y drought es una sequía. Drought. ¿Sí? Entonces, cuidado con esas palabras. Every day. Every day. ¿Cuál es la diferencia? Every day, pues cada día. Y every day significa, es un adjetivo, es lo mismo, diario, cada día, pero es un adjetivo. Por ejemplo, I run 2 kilometers every day. Ajá. Y por ejemplo, this is my everyday activity. Ajá. Mi actividad diaria. Es el adjetivo de actividad. ¿Qué tipo de actividad? Diaria. ¿Sí? Por ejemplo, lo pueden poner acá. Correr es mi actividad diaria. Y lo hago cada día. ¿Por qué? Porque es diaria. Sight y sight. ¿Sí? Me parece que se pronuncia exactamente igual. Sight. 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 ¿Sí? Exactamente igual. Sight y sight.
Site quiere decir sitio. Y con la C quiere decir citación. ¿Sí? I was cited to court. Problema grave. Me citaron a la corte. ¿Sí? I was in the site as instructed. Estuve en ese sitio como me indicaron. ¿Sí? Sit y sit. Sit, verbo. Seat, asiento. Aquí la segunda se pronuncia un poquito como extendiendo. Sit, la pronunciación. Y aquí como que se extiende la I un poco. Seat, seat. ¿Sí? Un poquito se extiende la I, la pronunciación de la I. Seat, sit. Sit, seat. Entonces, básicamente, ya les digo, el uno es sustantivo y el otro es el verbo. Muy sencillo. Muy bien. Aquí esta palabra les puede generar confusión. A mí me ha dado mucha confusión. Y pues ahora ya lo tengo claro. Pero por muchos años no lo tenía claro. Por ejemplo, aquí, dependiendo, lo que sucede es que esta palabra tiene varios significados. Por ejemplo, lie significa mentir, pero también significa echarse, ¿sí? Al igual que lay es echar. Pero ¿cuál es la diferencia? Si es que, y aquí yo me confundía mucho, ¿cuál es la diferencia de este echar con este echar? En el sentido de físicamente acostar, colocar algo en forma horizontal. Entonces, digamos aquí, cuando digo echar, esto es que uno está en una situación, en una posición echada, acostada. Pero acá echar es la acción de mover de un lado a otro, echarlo. Es la acción de echarlo, acostarlo. ¿Sí? Tal vez con mi explicación no les va a quedar claro aún, pero les recomiendo que busquen ejemplos y que miren. Lo voy a tratar de explicar lo mejor posible, pero quiero aquí tratar de explicar la diferencia de estos dos verbos en qué es lo que está pasando. Vamos a ver las formas del tiempo de lie. Lie tiene su forma pasada y pretérito, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo pasado de lie? Y aquí es donde genera un poco de confusión. Es lay. ¿Sí? Y la forma pasada de lay es laid. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que miren esto, cómo se escribe, porque sí genera confusión. Si usted no está muy atento a esto, puede confundir a gente, puede dar el mensaje de forma incorrecta, puede pronunciar mal. Una típico error que yo cometo, y estoy seguro que muchos cometen, es, bueno, ahora ya no cometo ese error como antes, pero sí genera confusión. Por ejemplo, I'm going to lie down. ¿Sí? Me voy a acostar. ¿Sí? Y no decirlo I'm going to lay down.
Si usted dice lay down, quiere decir, yo voy a entender que usted tiene algo en la mano, usted tiene un objeto en la mano y lo va a ir a echar en algún lugar. Es la acción de mover, de ir a echar algo en algún lado. Lay. ¿Sí? Pero en este caso acá es acostarse. Me voy a poner en posición acostada. ¿Sí? Hora de ir a dormir. Este de aquí es parecido al caso de, no sé si ya lo vimos, de raise con rise. ¿Sí? Entonces, para que lo miren en esa parte, que eso genera confusiones. Uno quiere decir una cosa y tiene que poder tener que usar la palabra que es correcta para el caso, ¿no? ¿Qué más puedo decir acá? Por ejemplo, ¿qué digo aquí? He lay down at 9 p.m. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Él echó algo o él se acostó? Pues es el tiempo pasado de lie, ¿no es cierto? Entonces lo que está diciendo es que él se acostó a las 9. He laid down. Y ahí es donde se genera un poco de confusión porque la pronunciación no es igual que lie down. Tiempo pasado es lay down, lay. ¿Sí? Pero si usted quiere decir he lays, él echa, ¿sí? Él echa algo. Esa es otra cosa, ¿no? Echar. He lays algo, cualquier cosa. Él echa, qué sé yo, algo. Entonces, colocado aquí todas sus formas para que lo vayan viendo. Y si no han pensado en ello, pues piénselo porque sí les va a generar confusión. Entonces, espero haberlo aclarado un poco, pero les recomiendo mirar ejemplos de esto, ¿no? Bottom y button. Bottom y button. Bottom es el fondo y button es un botón. Y básicamente es como que la O no se pronuncia aquí. Button. Sí, hay muchas palabritas en inglés que no todas las vocales se pronuncian, entonces tiene que tener cuidado porque sí causa hasta un poco de gracia no a mí, pero sé que los nativos de habla inglesa sí se les hace gracioso, ¿no? Cuando uno pronuncia mal. Ah, es por ejemplo como el caso de salmon. ¿Sí? La L no se pronuncia, salmon, el pescado, salmón. Sí, más o menos es el caso de acá, button. Y bottom, bottom, aquí sí se pronuncian ambas dos. Siguiente, vow, y esta se pronuncia de dos formas, bow y también bow. Pero aquí tengan cuidado porque esta se pronuncia con los labios unidos, ¿no? Casi como una P, bow y bow. Eso tiene que pronunciarlo bien porque sí genera confusión, me he dado cuenta. En cambio con la V, no es tan fuerte, es vow, vow. Vow es una promesa, ¿sí? Y bow es un arco, por ejemplo, un arco y una flecha, un arco. Pero cuando se pronuncia como bow, es una veña, hacer una veña, ¿sí? Como inclinarse, como cuando un asiático saluda, ellos hacen la veña, ¿no? Agachan la cabeza, la cintura un poco, y eso es hacer una veña a alguien.
so, ¿sí? Es la misma pronunciación, pero hay dos traducciones para estas. Puede haber más, pero me voy a concentrar en dos. La primera es el tiempo pasado de ver, ¿sí? So. Y so, como tal, como un verbo, quiere decir serruchar, ¿sí? Serruchar, serruchar algo. Como habíamos visto en el anterior. Vamos a ver acá, en esta palabra, so, y este de acá, se refiere a un animal, al cerdo. ¿Sí? El cerdo tiene varias formas de decir. La que uno normalmente conoce es pig. Piglet es un cerdito pequeño. Pork, puerco. Y sow. Este se pronuncia sow. Sow. Es un cerdo grande. ¿Sí? A veces lo he escuchado en películas que lo usan como para insultar a alguien. He's a sow. Es un cerdo. ¿Sí? Y sow, sembrar. Sembrar. Sembrar una semilla. ¿Sí? Un agricultor siembra. Siguiente par. Insurance. Assurance. Muy sencillo, pero lo quise poner acá. Insurance es seguro. Como un seguro médico, seguro de salud, seguro contra incendios, etc. Y assurance es asegurar algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo esto con I say this with the assurance of. Digo esto con la seguridad de. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Pouch y pouch. Este es de aquí. Siempre, siempre y hasta ahora, antes de ponerme a grabar el video, me ha generado confusión. Ya no me genera tanta confusión el de aquí porque eh, trato de imaginarme que las letras me dan la forma del objeto a qué se refiere. Pouch es relacionado a un sobre eh, como una bolsa, ¿sí? Entonces más o menos con la letra U yo me coloco en mi mente, esto es una bolsa, ¿sí? Por ejemplo, cuando se compran sobres pequeños de shampoo, ¿sí? O cosas así en la farmacia, uno a veces dice, simplemente compré 5 paquetes, 5 sobres, 5 pouch, ¿sí? Pero pouch es la que todavía me genera un poco de confusión, bueno, bastante, con cuando quiero decir esto, me toca pensar un poco. Y no tanto esto, pero cuando quiero decir, poach, vamos por partes, poach es la caza ilegal de animales, pero también es hervir. Entonces, por ejemplo, uno va a un restaurante y le preguntan, how'd you like your eggs? Muy típico, ¿no? How'd you like your eggs? Y a mí me encantan los huevos hervidos. Entonces yo digo, I can poach eggs, please. ¿Sí? O huevos tibios o como sea, ¿no? Pero ahí es cuando quiero decir esto, es cuando a veces me confundo con pouch. Y me toca estar pensando 3, 4 veces. ¿Sí? Ahí es en el caso que me genera confusión. Y también cuando, sí, básicamente cuando se
pienso en la caza ilegal, por ejemplo, de poaching elephants. Elephants. Y poaching elephants es algo ilegal, ¿no? Por ejemplo, en África hacen eso. Cacería ilegal de elefantes. ¿Sí? Cazan a los rinocerontes también. Los matan, les quitan sus colmillos y listo. Siguiente. Tenemos, vamos a ver aquí la pronunciación. Chafe. Chafe. Chafe es roce, rozamiento. Un rozamiento tan duro que genera irritación. Entonces a veces uno le llama a una irritación en la piel chafing. Chafing. ¿Sí? Chafe. Chafe. Y la siguiente acá, chaff, es el desperdicio. Chaff o chaffing es el desperdicio de, por ejemplo, del trigo, del maní. Le sale esa cáscara al grano y es chaff. Es básicamente el desperdicio ese, ¿no? Entonces, para que lo tengan cuidado, con la F y sin la F aquí, dos Fs acá y una F acá. Tener cuidado con esas palabras. Envelope y envelope. ¿Sí? Es la misma pronunciación, pero la primera es el sustantivo y este es un sobre. Acuérdense de por ejemplo, la forma en la que yo me la memorizo, la E es un sobre, sobre, envelope, envelope. Y acá una corrección, no es envelope, es envelope, envelope. ¿Sí? Si ven como acabo de tener una confusión ahí. Entonces, envelope es aquí con acento en la E, es el verbo. Y acá con acento en la primera E, envelope, es un sustantivo, es el sobre. Envelope, envelope, envelope. Envelope es envolver. ¿Sí? Vamos a ver acá la pronunciación. Envelope. Envelope. ¿Sí? Envelope. Envelope. Con la E al final. Envelope or envelope. Envelope o envelope. ¿Sí? Pero muy bien que no estoy editando aquí este video, esta parte, para que vean que no se puede equivocar, ¿no? Entonces, este es el verbo y tener cuidado con la pronunciación. Planning y planning. Vamos a ver aquí. ¿A qué se refiere? Pues aquí lo he pronunciado mal, porque se refiere a plane. Plane. Un avión. El avión planea, ¿sí? No planear de hacer un plan, sino de planear en el aire. Entonces el avión planea, también puede ser un verbo, no solamente plane como sustantivo, pero planear en el aire. Movimiento de planear. Y acá, plan, viene de plan, planificar, planning, con doble N. Para que no se acuerden, para que se acuerden, se me acaba de ocurrir este momento. Cuando uno planea algo, lo hace con cuidado. Y de pronto la doble N nos da ese sabor de que hay que ponerle un poco más de cuidado a lo que estoy haciendo. Entonces con doble N quiere decir planificar. ¿Sí? Planning, planning. Entonces tengan cuidado cuando estén escribiendo. I am planning the yearly. ¿Sí? I am planning the yearly results. ¿Sí? Si usted trabaja para una compañía, va a quedar muy mal si lo escribe así. Uy, 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 uy. Atentamente, el CEO. ¿Sí? Va a quedar como un ignorante. Tenga mucho cuidado. Quiver y quaver. ¿Sí?
quiver. Vamos a doble chequear aquí. quiver, Quiver. Y quaver. Quaver. quaver, Quaver. Ambos se refiere a temblar. Pero me gustaría utilizarlo de la forma que yo lo escucho acá en Estados Unidos, como se utiliza. Cuando uno, por ejemplo, tiene una tembladera física en el cuerpo, en los pies, qué sé yo, en las manos, tiembla, no tiembla. Pero a veces a uno le tiembla la voz. Entonces no es común decir esto quiver, sino quaver. ¿Sí? Quaver. Es un tembladera de la voz. Quaver. Tenemos el siguiente par. Species y spices. Aquí también me he confundido. Una vez un amigo me regaló un pastelito que la esposa hizo y tenía canela. Y yo por hacerle un halago le digo a canela, me gusta esa especie, me gusta. Y yo brutamente salgo diciendo, I like or I love that spice, species. Eso fue lo que dije, bien bruto. ¿Sí? Pero en realidad aquí lo que estoy diciendo es que me encanta esa especie, ¿no? No tiene nada gramáticamente, no tiene problema. Pero en la aplicación para la que yo le dije a mi amigo, pues no, pues seguramente ya vio, cometí un gran error ahí. Lo que quería decir que me encanta esa especie de ah, especie de cocinar, que en este caso era la canela, ¿sí? No sé si en español estoy cometiendo algún error. Sí, especia. Sí, estoy cometiendo un error ahí. Es una especia. Este de acá es especie. La especie de cierto animal o cierta especie biológica, ¿no? Y aquí también este par de palabras he cometido el error de llamarlo de forma incorrecta. La Pascua. La Pascua. Esto es Easter. Easter. Es la Pascua. Y yo venía diciendo, muchas veces lo he dicho Eastern, ¿sí? Cuando lo que quería decir es la Pascua. Eastern es más al este, es, es hacia el este, a eso se refiere. Como cuando dice norteño, sureño, del este y del oeste, no sé si cómo se dice cuando es del este. Veamos si aquí hay una traducción. Eastern, más hacia el este. Veamos acá en este diccionario. Eastern, oriental, del este, oriental. ¿Sí? Shear y shear. Shear, shear. Básicamente la misma pronunciación. Veámoslo acá. Pero esta quiere decir puro. shear, Shear, puro. Y este de acá quiere decir cortante. shear, Shear. Básicamente es la misma pronunciación. Puro músculo. Shear muscle. Shear muscle. ¿Sí? Aquí no se pronuncia la C. Shear muscle. Puro músculo. A eso se refiere. En ese sentido se refiere. O sheer human power. Puro poder humano. Este de acá es shear, es cortante. Cortante. Por ejemplo, en la cocina usted tiene un par de shears. ¿Sí? Hay cocinas donde utilizan tijeras para cortar. Y les llaman shears. Weather y weather. Weather y weather. Aquí también me he confundido, pero ya no como antes, ahora ya es más fácil. ¿Cómo he logrado vencer la confusión? Asociando weather, en el caso de acá con H, significa if o si.
Entonces, como estas palabras who, how, what, etcétera, tienen una H, entonces ya no me confundo. Cuando veo whether, ya sé qué quiere decir if o si. A eso se refiere, ¿no? Y weather sin H es el clima. Clima. Morning, morning. Casi la misma pronunciación. Pero esta tiene la U. Entonces tiene un poco la pronunciación de la U acá. Morning. Morning, morning. Sí, muy parecida. Morning es la mañana, en el día, en la mañana. Y mourning es lamentarse, lamentación. ¿Sí? Cuando alguien, por ejemplo, ha tenido un familiar que fallece, uno está con pena. Mourning. Luego tenemos